No siempre los manipuladores están en relaciones de pareja o en la política. A veces, se sientan justo al otro lado de tu escritorio. A veces, sonríen mientras te dicen buen trabajo, y al mismo tiempo, mueven los hilos para hacerte dudar de ti mismo. En entornos laborales, la manipulación adopta formas más sutiles, más profesionales, pero igual de destructivas. Este es el caso real de un manipulador dentro de una empresa, y de las 7 lecciones psicológicas que puedes extraer para no caer en las mismas trampas. Porque el poder no siempre se grita, a veces se susurra con una sonrisa. Él se llamaba Marco. O al menos así lo llamaremos aquí. Era carismático, encantador, de esos empleados que parecen tener respuesta para todo. Había llegado a la empresa con buenas referencias y en poco tiempo se ganó la confianza de todos. Sabía exactamente qué decir para agradar, cómo mostrarse competente, sobre todo, cómo detectar las debilidades de los demás. Porque ese era su talento, observar en silencio hasta que descubría por dónde podía entrar. Al principio, nadie sospechaba nada. Marco ayudaba a todos, hacía favores, compartía información útil, se quedaba más horas en la oficina. Pero poco a poco, comenzó a construir su red. Escuchaba las quejas de los demás y las usaba como munición. Si alguien decía algo sobre el jefe, él lo repetía en otro tono, en otro contexto, hasta generar conflicto. Si alguien destacaba demasiado, lo elogiaba en público y lo socavaba en privado. La empresa empezó a dividirse en 2 bandos, y él estaba justo en medio, controlando el flujo de la información. Lo más inquietante era su capacidad para cambiar de rostro según el público. Ante los directivos era el empleado ejemplar, el estratega brillante. Con los compañeros, el confidente empático. Pero cuando alguien lo enfrentaba, se convertía en víctima. Decía que lo malinterpretaban, que solo quería ayudar, que la gente lo atacaba porque no soportaban su éxito. Era un experto en invertir los roles, pasaba de agresor a incomprendido en segundos. En psicología, a ese patrón se le llama triangulación, crear conflicto entre 2 personas para mantener el control sobre ambas. Marco lo hacía de manera quirúrgica. Le decía a un compañero que el jefe desconfiaba de él, y luego al jefe que ese mismo empleado no era leal. Así se aseguraba de que ambos acudieran a él en busca de información. Era el mediador, el centro invisible del caos. Y mientras más tensión había, más poder acumulaba. Quiero que pienses en algo ahora. ¿Alguna vez has trabajado con alguien que parecía demasiado amable, demasiado dispuesto a ayudar, pero que de algún modo siempre estaba presente cuando había un conflicto? Si te ha pasado, escríbelo en los comentarios con la palabra sí. Porque identificar ese patrón es el primer paso para neutralizarlo. Con el tiempo, Marco comenzó a controlar no solo la información, sino también la percepción. Manipulaba las reuniones con frases como "creo que todos sentimos lo mismo", imponiendo su opinión como consenso. O usaba halagos estratégicos, "tú eres de los pocos que me entienden". Esa frase, en apariencia inocente, creaba un vínculo emocional que aislaba a la víctima del resto del equipo. Lo que parecía una amistad era, en realidad, una estrategia para dividir y gobernar. El manipulador organizacional no siempre busca dinero o ascensos. A veces solo quiere influencia. Controlar el ambiente, ser imprescindible, sentirse poderoso. Y para lograrlo, siembra confusión. Crea rumores, exagera errores, filtra información a medias. Lo hace con precisión quirúrgica, sabiendo que el caos le da ventaja. Cuanto menos clara sea la verdad, más necesaria se vuelve su versión. Un día, la manipulación de Marco llegó al punto de afectar la evaluación de un compañero. Había convencido al jefe de que aquel empleado no colaboraba, de que actuaba por interés propio. El compañero, confundido, intentó explicarse, pero ya era tarde. La percepción estaba contaminada. Marco no necesitó probar nada, solo bastó con insinuar. El poder de la sugestión en entornos laborales es inmenso. Una frase dicha con el tono correcto puede destruir una reputación entera. Cuando el equipo empezó a quebrarse, la tensión era evidente. Los empleados comenzaron a dudar unos de otros. Nadie sabía que era cierto. Y ahí estaba él, calmado, ofreciendo ayuda,
proponiendo soluciones, ganando más confianza de la dirección. Es lo que se conoce como la fase de consolidación, el momento en que el manipulador ya controla el relato y se convierte en figura clave. Pero como toda manipulación, su poder empezó a fracturarse por la incoherencia. Los rumores comenzaron a cruzarse, las contradicciones aparecieron, y su máscara empezó a resquebrajarse. Lo que más le dolió no fue ser descubierto, sino perder el control emocional sobre las personas. Cuando su influencia se desmoronó, reaccionó con ira, negación y victimismo. Dijo que lo estaban difamando, que nadie lo entendía. Era su guión habitual, solo que esta vez ya nadie lo creía. De este caso real nacen 7 lecciones cruciales para reconocer y evitar a manipuladores dentro de una empresa. La primera, y más importante, es observar el comportamiento transversal. No juzgues a alguien por cómo te trata a ti, sino por cómo trata a todos. Los manipuladores suelen tener relaciones fragmentadas, amables con unos, crueles con otros. Esa inconsistencia es una señal temprana. La segunda lección es detectar la triangulación emocional. Si una persona siempre te trae comentarios de otros, o te hace desconfiar de tus compañeros, detente. Probablemente está fabricando una narrativa para controlar ambos lados. No aceptes información de segunda mano sin verificarla directamente. La tercera lección, no confundas carisma con integridad. Los manipuladores son expertos en el lenguaje emocional. Usan palabras cálidas, contacto visual y humor para desarmarte. Pero observa sus acciones fuera de cámara. El carisma es la herramienta, no la esencia. La cuarta, protege tu información personal en el trabajo. Cuanto más sepan de ti, más material tendrán para usarlo. Los manipuladores adoran los detalles íntimos, no por empatía, sino por estrategia. Nunca les des las llaves de tu vulnerabilidad. La quinta, no entres en su juego emocional. Si intentas defenderte con el mismo tono, pierdes. Mantén la calma. Usa frases breves y neutras, no lo veo así, prefiero hablarlo con todos presentes. Los manipuladores odian los entornos transparentes, necesitan las sombras para operar. La sexta, documenta todo. En entornos laborales, la prueba es poder. Guarda correos, mensajes y fechas. No lo hagas por paranoia, sino por protección. La manipulación se desarma cuando hay registros. Y la séptima lección, confía en los patrones, no en las palabras. Los manipuladores pueden mentir una vez, 2 veces, 10 veces. Pero su patrón no cambia. Si cada conflicto tiene su nombre detrás, si cada rumor nace cerca de la misma persona, ya no es coincidencia, es conducta. En la segunda parte de este vídeo, voy a contarte cómo se descubrió finalmente a Marco, cómo reaccionó cuando perdió el control, y sobre todo, cómo puedes aplicar estrategias psicológicas específicas para evitar caer bajo la influencia de un manipulador organizacional. También te mostraré cómo reconstruir la confianza dentro de un equipo que ha sido intoxicado por la manipulación. Porque en el mundo laboral, los manipuladores no destruyen empresas, destruyen vínculos. Y cuando aprendes a verlos, su poder se desvanece. Cuando la máscara de Marco empezó a caer, no fue por un gran error, sino por los pequeños detalles. Los manipuladores pueden engañar durante meses, incluso años, pero no pueden sostener la coherencia emocional indefinidamente. Un día, un compañero notó que las versiones que Marco contaba no coincidían. Lo que había dicho en confianza a uno, lo negaba ante otro. Lo que antes justificaba, ahora atacaba. Y poco a poco, las grietas comenzaron a hacerse visibles. El primer síntoma fue el silencio. De repente, las personas dejaron de compartirle información. Nadie confiaba en él. Ya no era el mediador, era el sospechoso. Y cuando un manipulador se ve aislado, su estrategia cambia, pasa de encantador a agresivo. Empieza a hablar más alto, a interrumpir, a mostrarse impaciente. Lo que antes parecía seguridad se convierte en arrogancia. Esa fue la caída de Marco, la necesidad de controlar incluso cuando ya nadie lo escuchaba. El desenlace ocurrió durante una reunión. Había un conflicto entre 2 departamentos y, como siempre, él quiso tomar el papel de conciliador. Pero esta vez, uno de los empleados habló. Lo enfrentó con calma,
con hechos y fechas. Y algo en su rostro cambió. Por primera vez, Marco no tuvo respuesta. Intentó negarlo, luego desviar la conversación, finalmente culpar al entorno. Pero el daño ya estaba hecho, la verdad se había dicho en voz alta y frente a todos. Y los manipuladores no soportan la exposición. A los pocos días, pidió una baja médica por estrés laboral y nunca volvió. Nadie lo echó, su propio sistema lo expulsó. Los manipuladores no soportan los ambientes donde la claridad sustituye al caos. Su poder depende de la confusión, de los rumores, de los secretos. Cuando la transparencia entra en la sala, su juego se acaba. De este final surgen las estrategias psicológicas más efectivas para protegerte de personas como él. La primera es no buscar justicia emocional, buscar hechos. Los manipuladores se alimentan de tus reacciones, de tu indignación, de tu deseo de demostrar que tienes razón. Pero si conviertes el conflicto en datos, pierden fuerza. No digas me hiciste daño, di esto ocurrió el lunes a las 10. La frialdad factual es veneno para su narrativa. La segunda estrategia es no competir por la verdad. Los manipuladores no buscan tener razón, buscan control. Si discutes, les das escenario. Si te callas con estrategia, les quitas público. Aprende a elegir tus batallas, no todas merecen respuesta. A veces, la ausencia de reacción es el golpe más certero. La tercera, identifica el momento del cambio de máscara. Todo manipulador tiene un punto donde el encanto se quiebra, cuando los límites aparecen. Si notas que alguien cambia su tono en cuanto le dices no, presta atención. Esa incomodidad revela su verdadero rostro. La autenticidad no teme a los límites, la manipulación sí. La cuarta estrategia es reforzar las alianzas honestas. En un entorno manipulado, la desconfianza es el virus más rápido. Si trabajas en equipo, fomenta la comunicación directa. No hables de las personas, habla con ellas. La transparencia es el antídoto más potente contra el rumor. La quinta, cuida tu energía emocional. Los manipuladores desgastan. Te hacen dudar, te hacen explicar lo obvio, te hacen sentir que estás loco. Por eso, una defensa esencial es el autocuidado. Si notas que alguien te drena, te confunde o te exige justificaciones constantes, aléjate. No necesitas demostrar nada a quien vive de tu agotamiento. Y aquí quiero que te detengas un segundo. Piensa en alguien, dentro o fuera del trabajo, que siempre logra que termines cansado después de hablar con él. Que cada conversación te deja más confundido que al principio. Si te vino alguien a la mente, escríbelo en los comentarios con una palabra, energía. Porque reconocer quien te quita la tuya es el inicio de recuperarla. Otra lección crucial es aprender a mantenerte neutral frente a la provocación. El manipulador quiere que pierdas el control para luego usarlo en tu contra. No importa lo que diga, lo que insinúe o lo que distorsione, no le des el placer de verte reaccionar. Habla poco, actúa con coherencia y deja que el tiempo haga su trabajo. En ambientes laborales, la verdad no siempre gana rápido, pero siempre sale. También debes entrenar tu percepción. Los manipuladores se camuflan en la empatía. Imitan las emociones para obtener información. Por eso, observa el ritmo de su discurso. Si alguien usa demasiadas frases como yo solo quiero ayudar, puedes confiar en mí, yo no soy como los demás, desconfía. Las personas auténticas no tienen necesidad de declararse honestas. Suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí desentrañamos los patrones invisibles de la manipulación psicológica para que puedas reconocerlos y protegerte sin convertirte en alguien desconfiado. La información es poder, y el conocimiento te da libertad mental. La historia de Marco nos deja una última lección: la manipulación no se derrota enfrentándola, sino desenmascarándola. Los manipuladores no soportan la luz de la coherencia. Su narrativa se derrumba cuando las personas empiezan a hablar entre sí, cuando los rumores se confrontan, cuando la verdad deja de ser secreta. Por eso, si alguna vez te ves envuelto en un entorno donde alguien controla la información, rompe el círculo. Habla, aunque tiemble la voz. El silencio protege al manipulador, la palabra lo destruye. Y si ya has pasado por una situación así, no te castigues por haber caído.
Los manipuladores son expertos en leer emociones, y eso no te hace débil, te hace humano. Lo importante no es no caer nunca, sino no repetir el patrón. Cada vez que reconoces a uno más rápido, tu mente se vuelve más fuerte. Hay algo que la gente suele olvidar: los manipuladores no son omnipotentes, solo oportunistas. Se nutren del desconocimiento. Cuando sabes cómo piensan, su poder desaparece. No pueden controlar lo que entiendes. Por eso, antes de confiar en alguien que te halaga demasiado, que te ofrece ayuda sin que la pidas, que se muestra interesado en tus conflictos, observa. No juzgues por las palabras, sino por la frecuencia con la que cambia de rostro. La manipulación tiene un lenguaje corporal: la sonrisa que no llega a los ojos, el elogio seguido de una crítica, el interés repentino en tus debilidades. Recuerda siempre esta frase: el manipulador no quiere tu respeto, quiere tu dependencia. Mientras dependas de su aprobación, de su información o de su validación, tendrá control. Pero el día que entiendas que no necesitas nada de él, su poder se disuelve. Y aquí termina el caso de Marco. No porque fuera único, sino porque representa a muchos que operan igual, discretos, encantadores y calculadores. Pero también porque muestra algo esperanzador: todos pueden ser descubiertos. La manipulación no sobrevive donde hay claridad, empatía real y comunicación directa. Así que la próxima vez que notes comportamientos como los suyos, no te quedes en la duda. Observa, registra y confía en tu intuición. Tu mente percibe la incoherencia antes de que puedas explicarla. Escúchala. Porque en los lugares donde la gente empieza a hablar con verdad, los manipuladores dejan de tener donde esconderse.